de fuego. Amén. Así es como empezamos el estudio, la lectura del día de hoy, con el título Lenguas de Fuego en Hechos capítulo 2. Así que yo rogaría, por favor, que tengas tu Biblia a la mano en Hechos capítulo 2, primeros 13 versículos. Y lo hemos titulado así porque justamente es la venida del Espíritu Santo a la iglesia del primer siglo, y lo hace de esta manera, de manera portentosa, ¿no? Gloriosa, de manera espectacular realmente. Y pues vamos a invitarte a que nos acompañes, como siempre, a nuestro PowerPoint, que te va a servir de ayuda, pero lo ideal es que tú tengas tu Biblia a la mano, que tú tengas tu texto para que podamos estudiar juntos, ¿verdad? Vamos pues a verlo, vamos a nuestro PowerPoint. Así es, Hechos capítulo 2, ya lo tienes, ¿verdad? Vamos a hablar de la venida del Espíritu Santo como el cumplimiento de la promesa que el Señor había hecho a sus discípulos. Como siempre, el contexto nos es sumamente importante, ¿no? La semana pasada vimos pues a los discípulos en Jerusalén esperando la promesa del Padre, como el Señor mismo se los había mandado. Ok, y Jesús les dijo en Juan capítulo 16, versículo 7, pero yo les digo la verdad. Os conviene que me vaya, dijo Jesús, porque si no me fuere, el Consolador, es decir, el que consuela la partida de Jesús, pero va a consolar nuestros corazones en estos tiempos de tribulación, en los tiempos humanos, se le llama al Espíritu Santo el Consolador con C mayúscula, vendría por nosotros. Pero si Jesús no se fuera, entonces este Espíritu, este Consolador, no vendría, no llegaría hacia nosotros. Y Pedro y los discípulos tomaron la decisión de buscar un reemplazante, un reemplazo para Judas Iscariote. Y escogieron pues a Matías, como lo vemos nosotros acá en nuestro texto, ¿no? En nuestro texto, no, acá, en nuestro texto de acá, Hechos capítulo 1, versículo 26, que fue parte de la lección de la semana pasada, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así Matías fue contado, y hemos hablado de Matías, y ya hemos hablado también de, ¿cómo se llama?, la elección que ellos hicieron y cómo la hicieron, y nuestro parecer al respecto, ¿no? De repente podamos no estar de acuerdo en el tema, pero lo importante es que estamos leyendo la Biblia verso a verso, y hay cosas en las que definitivamente no vamos a estar de acuerdo, pero lo importante es que en temas de doctrina, en temas centrales, en temas principales, sí estemos de acuerdo, ¿no? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. En tema de pareceres, tal vez. Bueno, en el estudio de hoy no podemos pretender nosotros pensar que si Dios quiere que cambiemos el mundo mismo dice, ¿no? ¿Cuándo cambiarán las cosas? ¿Cuándo mejorarán las cosas? Y nosotros los cristianos decimos, pero si vienes a Cristo las cosas van a cambiar. Pero nos ven a nosotros, a la mayoría de cristianos de repente, que no tenemos pasión, no tenemos amor por Cristo, no estamos entregados a la voluntad de Dios. Y nosotros mismos nos ponemos en condiciones de críticas hacia el mundo que no cambia, y en realidad lo que necesitamos para que este mundo cambie es el poder del Espíritu Santo, es el combustible en nuestras vidas. Es como querer transformar el mundo a la fuerza por nuestras opiniones, ¿ok? Y Dios nunca va a hacer eso. Dios siempre sí quiere cambiar el mundo, pero es a través del Espíritu Santo y su presencia. La primera iglesia en realidad nunca tuvo lo que nosotros tenemos. La primera iglesia era muy carente de elementos, incluso de poder financiero, correcto, para poder lograr esta obra. Pero ¿qué tenían? Pasión, amor, credulidad, la llenura del Espíritu Santo para poder llenar el mundo de su época con el Evangelio, lo cual consiguieron. Nosotros, sin embargo, tenemos muchas herramientas y estamos peleándonos a veces por territorio, por mi oveja es tu oveja, y es mi iglesia, mi nombre es no toques el nombre de mi iglesia, el nombre de mi pastor, el nombre de mis líderes, y nos olvidamos que tenemos que estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Ok, la iglesia del primer siglo sí ganó multitudes de gente para Cristo. Venían grandes cantidades de personas. ¿Por qué? Esa es la pregunta correcta. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? La iglesia funcionaba así, bajo la influencia, el poder total y guía total del Espíritu Santo. Esa es la respuesta. ¿Por qué podemos conseguir cosas para Dios? Porque estamos totalmente entregados, sometidos a la voluntad de Dios. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Estamos nosotros conectados al poder de Dios? ¿O estamos haciendo las cosas a nuestra manera?
El mismo poder con la que funcionó la primera iglesia está a disposición hoy día, ¿no? Para nosotros, para que podamos cumplir la obra que Dios nos ha encomendado. Es algo que tenemos que pedir para poder ser testigos de Cristo con ese poder. El Señor manda a sus discípulos para que sean testigos al mundo. La palabra que utiliza Jesucristo para esto es la palabra martirius, ¿no? La palabra martirio. Así que Jesús pide que sus discípulos, aquellos que creemos en Él, estemos dispuestos realmente a entregar nuestras vidas por la causa de Jesucristo. Menos que eso no pide Dios. Si tú no estás dispuesto a pagar ese precio, entonces, mejor dicho, no somos discípulos. Seremos simpatizantes del cristianismo. Nos gusta los dichos, los proverbios, la sabiduría que hay en la palabra. Nos gusta el acondicionamiento de llevar bien el matrimonio, cuidar a nuestros hijos, pero no estamos dispuestos a ir un paso más allá en nuestra fe, en nuestra convicción. Entonces no hay poder, pues. Solamente somos religiosos. Vamos a hacer listas de qué haceres y de qué no haceres. Cuando Dios no nos llamó a poner esas cargas sobre nuestros hombros. Él ha pedido tu alma y la mía para que le seamos testigos al mundo y para que el mundo conozca de su amor y de su gracia. Así que cuando más podamos entender acerca de lo que ocurrió en este día que veremos hoy como la fiesta del Pentecostés y la venida del Espíritu Santo, mejor nosotros podremos experimentar nuestra propia relación con Dios a través del Espíritu de Dios. Podremos experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El ministerio del Espíritu Santo es, pues, glorificar a Cristo en la vida y testimonio de nosotros. Lo que dice Jesús en Juan capítulo 16, verso 14 es, Él me glorificará, dice Jesús. Cuando habla del Espíritu Santo dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y entonces se lo llevará a ustedes para que lo entiendan, para que lo puedan saber. Eso dice el mismo Señor Jesús con relación al Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde se encuentran los discípulos ahora? Ellos se encuentran pues en Jerusalén, recuerden, ¿no? Un grupo de más o menos 120 personas, incluyendo a la madre del Señor Jesucristo, a las mujeres que sirvieron al Señor Jesucristo, los hermanos de Jesucristo, los discípulos de Jesucristo y los apóstoles. Todos suman más o menos 120 en un lugar llamado el Aposento Alto, en un segundo piso aparentemente en la ciudad de Jerusalén, casa cuya dueña aparentemente era María, y esta señora María, que era creyente, que era a quien servía Jesús, tenía un hijo que se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos, que luego escribirá el Evangelio de Marcos. Esta señora María tenía un hermano que era levita, ellos eran de la tribu de Leví, y este señor era conocido como Bernabé. Y Bernabé fue quien trajo a Pablo, a los apóstoles, quien iniciaba siervos para la obra de Dios. Así que toda esta familia era una gran bendición para la iglesia. Son estas familias que no están a la luz de todos, pero que todo el mundo conoce. Son estas familias que tienen un corazón, disposición para servir al Señor y a los hermanos, para levantar la obra de Dios, que no tienen pretensiones de sobresalir. Simplemente son un soporte fuerte para que la misión se cumpla. Y Dios ha permitido que nosotros conozcamos de ellos aquí a través de esta frase, el aposento alto. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Siempre le da a cada uno conforme a como Él quiere dar. Y vemos gente que había llegado de todas partes a la siguiente fiesta, ¿no? Hace 50 días había ocurrido la fiesta principal de los judíos, que es la de la Pascua, donde se celebra la expiación, ¿no? La redención, el pago del pecado de toda la nación a través de sacrificios, ejemplificado por un cordero, que lo hacía el sumo sacerdote, y con eso limpiaba a través de la oración y el arrepentimiento y el sacrificio de esta sangre derramada, para que toda la nación sea perdonada de sus pecados y tengan un año más de relación con Dios bajo sus bendiciones. Es la idea, básicamente, de la Pascua, recordando cómo salieron de Egipto y cómo se celebró la muerte de un cordero y Dios los libró de la esclavitud. Todo eso tiene que ver con la Pascua. 50 días después hay otra celebración importantísima que todo judío que se llamase así tenía que ir a celebrar, que es la de las primicias, es la de llevar tu cosecha, lo mejor de tu cosecha, a esta fiesta para entregárselo a Dios, ¿no? Esta fiesta es conocida como el Pentecostés. Así que muchos de los que estuvieron en la primera fiesta de la Pascua
regresan 50 días después a esta segunda fiesta, que es la de Pentecostés, y son las mismas personas, porque son judíos, que viven fuera de Jerusalén, en lugares apartados, pero cada fiesta importante, que son 3 la más importante dentro de 7, suben a Jerusalén para celebrar estas fiestas. Y encontramos que siempre hay estos círculos que se conocen, gente, primos, familias lejanas, cercanas, que van a la fiesta y se conocen, hacen negocios, enlazan amistades, hacen círculos de trabajo, círculos familiares y se regresan a sus casas otra vez, 3, 4 meses y vuelven a regresar y sus hijos siempre están relacionados en estas fiestas. Así que esto es realmente, como lo dice, un gran festín, ¿no? Así que encontramos esto. Cerca de la fiesta de Pentecostés, mucha gente de todas las provincias del Imperio Romano que venían para la fiesta y todos hablaban el idioma en común, que era el griego, porque el griego se había dispersado por todo el mundo, pero ellos en Jerusalén podían hablar arameo y hebreo para ciertos temas religiosos. Además, eran políglotas, ¿no? Además que hablaban la lengua nativa, o sea, de dónde habían nacido. De repente ellos habían ido años atrás sus abuelos a otra parte, a qué sé yo, a Macedonia, a Roma, ¿no? A lo que es Turquía ahora, y viven ahí, hablan la lengua local, pero además hablan la lengua que los judíos hablaban. Queremos que entender esto porque esto es importante dentro de lo que vamos a estudiar hoy día. Ellos hablaban la lengua local de donde venían y la lengua también en Jerusalén. Bueno, seguimos un poco en el contexto. Los discípulos habían experimentado 40 días con Jesús, que aparecía y desaparecía, pero luego Él asciende al cielo. Jesús en el capítulo 1 deja claro que no se vayan de Jerusalén, que se queden en Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Es recibido, llevado arriba en el cielo en una nube, la gloria de Dios lo recibe. Y los discípulos, reciben el mensaje de los ángeles, ¿no? Los ángeles que están que son 2 ángeles que vienen a hablarles a ellos y les dicen: este Jesús que ustedes han visto partir, ¿no?, al cielo, así regresará entre las nubes del cielo. Es decir, en otras palabras, Jesucristo viene por segunda vez, descendiendo del cielo y todo ojo lo verá. Así que bueno, ahí hemos descartado que todo aquel o aquella que se levante y te diga yo soy el Mesías y no ha venido del cielo volando, entonces no le creas. Es fácil descartar eso, ¿verdad? Porque eso va a ser un único acontecimiento espectacular, glorioso, y va a ser irrefutable. Así que alguien que no tenga esa aparición no puede decir soy Jesús el Mesías. Si conoces a alguien que dice algo así, entonces esa persona es un anticristo pequeñito, ¿no? Están fomentando el anticristo que va a venir luego, ¿no? Dice que habrá muchos pequeños anticristos hasta que venga aquel que todos conocemos que vendrá. Creemos muchos que él ya nació. Creemos mucho que el anticristo del Apocalipsis ya está entre nosotros. Él vive en alguna parte del planeta y es alguien muy poderoso, ¿no?, con todas las características que conocemos. Pero habrán algunos, Jesús mismo dijo, no, habrán muchos que dirán, que vendrán en mi nombre y dirán yo soy el Mesías. No les creas, apártate de ellos cuanto antes y cree solamente en el Mesías de la Biblia, la palabra de Dios. Cree en este Mesías, no hay otro Mesías. Y habiendo escuchado esto, lo último que les dijo Jesús es: bueno, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Así que es aquí que tenemos a todos esperando hasta que llegó la fiesta de Pentecostés. De Pascua a Pentecostés, 50 días. Jesús con ellos 40 días. ¿Cuántos días quedan? 10 días. 10 días. Así que desde que Jesús asciende hasta el Pentecostés son 10 días. Tenían que esperar 10 días, nada más. Pero ellos no lo sabían. Ellos no tenían idea de esa cuenta. Bueno, así entonces, en el contexto que es importantísimo para el estudio de la palabra de Dios, siempre que leas, ve al contexto, ¿no? Yo sé, nos hemos demorado acá, pues ¿cuánto? 14 minutos ahora, pero no importa, es importante el contexto. Regresa sobre el contexto. Ahora, vámonos al capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y para ello yo te invito a que me acompañes en la Biblia, ¿sí? Y yo te voy a poner acá de repente la Biblia para que juntos lo podamos leer si es que tú no lo tienes a la mano. Pero lo importante es que tú lo leas en tu palabra, ¿verdad? Vamos a verlo. Aquí está. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, recuerda que habían venido por la fiesta, judíos, varones piadosos, o sea, la gente que está ahí en el alrededor no eran cualquier persona que venía de visita, no era un extranjero que venía a ver qué pasaba, eran judíos que amaban a Dios. Y venían de todas las naciones bajo el cielo, conocidas en esa época, obviamente, porque venían a la fiesta judía, eran judíos, pero vivían fuera de Jerusalén. Verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Miren, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Esto lo decían los judíos piadosos, ¿no? Versículo 13, quiero que notes la diferencia. Más otros, hay una gran diferencia entre los judíos piadosos que habían venido a adorar a Jesucristo, habían venido a adorar al Señor de Israel en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés, pero otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto, estos están borrachos, en otras palabras, ¿no? Están llenos de mosto. Perfecto, regresemos pues a nuestro texto en PowerPoint para ir verso a verso, ¿no? Para tratar de entender qué dice acá. Vamos. Muy bien, en el contexto de la venida del Espíritu Santo a su iglesia, nosotros encontramos lo siguiente, ¿no? Lo primero que vamos a ver es la venida del Espíritu Santo, versículos del 1 al 4. En el versículo 1 estaba muy claro que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos y unánimes. Día de Pentecostés, ya lo hemos dicho. Era una fiesta judía que ocurría exactamente 50 días, saca cuentas, 50 días después de celebrar la Pascua. La Pascua era cuando el sumo sacerdote sacrificaba un cordero por el pecado de toda la nación, de todo el pueblo, pero Jesús se había convertido en esa Pascua. Él se había convertido en el Cordero de Dios. ¿Recuerdas esa frase? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No? Jesús es nuestra Pascua. Si somos creyentes, si eres un creyente convertido, has venido al Señor y te has arrepentido de tus pecados, Jesús se convirtió en tu Pascua. Como el Cordero sacrificial en tu lugar, derramó su sangre para que tus pecados sean perdonados. Así que 50 días después de lo que pasó en Jerusalén con Jesús, muchos que habían regresado a sus casas, después de más o menos 2 meses, regresan para la siguiente fiesta, de repente tristes, porque algunos pensaban que Jesús sí era el Mesías, pero lo habían matado, pues, ¿no? Ahora van a regresar y van a tener un acontecimiento extraordinario. 50 días después de esta fiesta de la Pascua estaba la fiesta de la cosecha, conocida también como fiesta de Pentecostés. Seguro que has escuchado esta palabra o frases muchas veces, ¿no? Esto era donde dedicaban a Dios las primeras cosechas del grano, lo mejor que habían sacado para Dios. Y así debería ser, lo mejor de mi vida para Dios. Me despierto, mi primer aliento para Dios, ¿no? Mis mejores deseos siempre para Dios. Lo mejor que tengo es para Dios. No lo que me sobra, es lo mejor que tengo. Para reconocer a Dios que Él me ha provisto de todo lo que tengo, lo que respiro, lo que soy, lo que me alimento. Normalmente era cuando la primavera estaba acabando, ¿no? Ya había acabado las lluvias para las cosechas todos. Así que la primera cosecha era después de invierno. Y esta era una fiesta que hacía venir gente de todas partes, al igual que el de la Pascua y el de los tabernáculos, que es otra fiesta importante. Son las 3 más importantes. Esto reunía a toda la gente en Jerusalén, así que estaba llenecito de gente. Lleno de gente literalmente, ¿no? Algo también se celebraba en Pentecostés, y es que 50 días después de haber celebrado la Pascua, ¿no? La Pascua,
la liberación de Egipto, es conocida con las primeras cosechas, fue cuando Dios dio a través de Moisés las 2 tablas de la ley. Eso lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 32. Es así que encontramos nosotros que en esta celebración también se celebra la instauración de la ley. ¿Ok? La instauración de la ley. ¿Cómo se encontraban los discípulos? Acá dice que se encontraban unánimes juntos, ¿verdad? Sí, unánimes juntos. Es decir, tenían un mismo sentir. No estaban todos con el mismo corte de pelo, ni con los mismos lentes, ni con la misma camisa, ni con la misma ropa. No estaban uniformados. Estaban unánimes, que es diferente. Unánimes es un mismo sentir y unidos juntos. Podemos estar juntos, como dicen por ahí, pero no revueltos. Ya, eso es lo opuesto, ¿viste? Unánimes, con un mismo sentir. Estamos juntos y con un mismo deseo. ¿Cuál es el deseo? Que venga el Espíritu Santo. Así que Dios añadía, dice luego, leeremos en Hechos, Él añade cada día a los que han de ser salvos. Y aquí encontramos las matemáticas de Dios. Mira, ¿cuáles son las matemáticas básicas? Suma, resta, multiplicación y división. Los 4 básicos, ¿no? Así que Dios suma, Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Dios resta, también resta, porque veremos a personajes como Ananías y Zafira, a quienes Dios mismo quitará de la iglesia. Luego encontramos a Pablo, que dice, si alguno llamándose cristiano es un adúltero, un fornicario, un borracho, pero se llama cristiano, el tal sea echado de la iglesia. Eso es resta. Dios no quiere empañar su gloria, su santidad, la santidad de la iglesia en la que debería vivir, porque alguien quiere vivir en pecado llamándose cristiano. No, a él sí es un fresco, es alguien que quiere vivir así carnal, entra a la iglesia, échalo fuera. Pierde la salvación, se va al infierno, ojo. Y Dios también multiplica, pues suma, resta, multiplica. Dios multiplicó los panes, ¿te acuerdas? Dios hizo multiplicación de cosas. Y cuando Él prometió que los que creemos en Él, haremos las cosas que Él hizo y daremos mayores, Él está multiplicando. Pero solo hay una de las 4 operaciones que no están dentro de la iglesia. ¿Cuál nos queda? Hicimos suma, resta, multiplicación, y la última es la división, porque Dios no divide su iglesia. Solo una de las 4 operaciones básicas es la que Dios no hace, y es dividir. Dios no divide, siempre une, siempre está juntando la iglesia. Otra cosa es que alguien vaya a abrir otra iglesia, no está dividiendo, está multiplicando, ¿no? Está abriendo otra iglesia. Y aquí estaban, unánimes juntos. ¿Y qué hacían? Creo que obedecían el mandato de Jesús, ¿no? Ellos se juntaban para perseverar unánimes en oraciones y ruegos al Señor, como lo leímos justamente en el capítulo anterior, en el versículo 14, ¿no? Cuando el problema y la dificultad y la adversidad vienen de adentro, lamentablemente la iglesia se divide, ¿no? Cuando es mi grupo y tu grupo, cuando es lo que yo pienso y lo que tú piensas, y entonces no, ahí hay división. Evitemos hacer grupos y divisiones dentro de la iglesia, que eso no viene de Dios, viene del que tiene cola y huele a azufre, dicen por ahí. Pero cuando la adversidad es exterior, hay persecución de iglesia, hay cosas contra la iglesia o contra los hermanos, la iglesia nos unimos y oramos para que Dios provea, guíe, cuide. Amén. Así que busquemos más bien luchar contra nuestro verdadero enemigo, que es el de las tinieblas, y quiere quitarte a tu cónyuge, a tus hijos, de las bendiciones de Dios. No lo permitas. Si tus hijos, tu cónyuge, no está orando, no está leyendo la palabra, tú tienes la obligación de hacerlo personalmente y orar por tu familia para que ellos regresen al Señor. Entonces, en medio de esta oración, esta unidad de la iglesia, dice que Dios se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Versículo 2 y versículo 3, ¿no? En este acontecimiento espectacular. ¿Qué sucedió aquí? Dice acá que de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿no? Asentándose sobre sus cabezas, sobre cada uno de ellos. Estruendo. ¿Dice que era un viento? Pues no, dice que era como un viento. Era un estruendo, un bullicio, un escándalo, una algarabía que soplaba, ¿no? Algo que sucedía extraordinario. Algo sobrenatural. Y seguro, sentados se sobrecogieron y no sabían qué pasaba.
Y luego habla de lenguas repartidas. Las lenguas simbolizan la rapidez para llevar el evangelio al mundo perdido. Y estas lenguas tenían apariencia de fuego, como fuego. Ojo que dice la palabra como fuego. Y el fuego simboliza, pues, ¿qué? Sino la purificación, ¿verdad? El fuego purifica y nos purifica de nuestros pecados, limpiándonos, saturándonos, cambiándonos, purificándonos para la presencia del Señor. ¿Te das cuenta que este evento es realmente extraordinario? Porque si hay viento, lo menos que piensas es que haya fuego, porque el viento opaca el fuego, pues lo apaga, ¿no? Si hay un fuego tremendo, apaga el viento, ¿no? Lo consume el viento. Pero no, acá estaban la combinación de ambos. Esto era algo que los apóstoles, los discípulos, la madre de Jesús, las mujeres, los hermanos del Señor, no podían ocasionar con algún instrumento puesto en esa casa del segundo piso. Esto era algo sobrenatural y algo que evidentemente venía del mismo Señor, de Dios mismo, ¿no? Así que vemos aquí cómo Dios se manifestó de una manera realmente apoteósica, espectacular, fuera de línea, sacado pues de una película, ¿no? O sea, nadie podía creer que lo que estaba pasando allí estaba pasando en serio. Lo curioso es que esto no fue la primera vez que sucedió, ¿sabías? Cuando vemos páginas del comienzo de nuestra Biblia, vamos a encontrar a Moisés que cuando él hizo el tabernáculo, el arca del testimonio, el día de la inauguración y la dedicación del tabernáculo, hubo un estruendo, un viento. Y cuando el sumo sacerdote colocó la ofrenda del sacrificio, dice que fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. Es decir, fuego y viento en el mismo día, pero cuando fue inaugurado el tabernáculo donde iba a posar la presencia de Dios, y es en ese lugar que ellos sentían la seguridad. Tanto así que el tabernáculo iba siempre en medio del campamento y donde ellos iban, levantaban y construían el tabernáculo, era modular, ¿no? El tabernáculo otra vez. Donde ellos, cuando se levantaba la nube, entonces ellos levantaban el tabernáculo y caminaban con sus carpas. Cuando se paraba la nube, ellos se detenían y construían el tabernáculo otra vez. La presencia de Dios en el tabernáculo marcaba una diferencia entre lo que había sido hasta antes de Moisés y después de Moisés. Luego, cuando encontramos nosotros la construcción del templo, ¿no? Y la historia continuó, ellos llegaron a la tierra prometida, vino Josué conquistó la tierra, luego él muere, vienen los jueces construyen una exhortación fuerte a la nación porque se estaban yendo tras el paganismo y los exhortan, y están los jueces. Después de los jueces vienen los reyes, ¿no? El primer rey Saúl, después el segundo rey, el rey David, y encontramos que el tercer rey es Salomón. Y David quería construir un templo, pero Dios no se lo permite y le dice que su sucesor, es decir, Salomón, lo construiría. Así que una cosa parecida a este evento que acabamos de ver hoy día, este evento de Pentecostés, también le pasó a Salomón. Años más tarde de la construcción del tabernáculo, cuando se construye el templo, Salomón edifica este primer templo, ¿no? Porque luego hubo el segundo templo y estamos esperando la reconstrucción final, ¿no? El siguiente templo. Cuando lo haga, sabemos nosotros que va a ser el anticristo quien construya el tercer templo, ¿no? del Señor en Jerusalén, ¿no? Si ves eso, es porque te quedaste y no te fuiste con el Señor, hermano. Porque los que somos hijos de Dios estamos esperando la redención de nuestros cuerpos en el rapto de la iglesia para irnos con el Señor para siempre. Cuando eso suceda, empezará el tiempo de los 7 años de tribulación y el anticristo construirá el tercer templo. Salomón construyó el primero, y el primer día cuando fue construido, cuando todo Israel hacía fiesta y cuando los sacerdotes y los levitas colocaban la ofrenda, ¿qué crees que sucedió? Sí, exacto, eso sucedió. Vino un viento y fuego, ¿no? que descendió del cielo y consumió la ofrenda. Viento y fuego también. Tabernáculo, en el templo, el mismo acontecimiento. Es decir, cuando se dedicó el tabernáculo, descendió fuego. Cuando se dedicó el templo, hubo viento y fuego que cayó del cielo. Y en el inicio de la iglesia, porque este es el inicio de la iglesia de Jesucristo, no un templo, no un edificio hecho de manos,
al igual como ocurrió con Moisés en el tabernáculo, ni con Salomón en el gran templo, ¿no? Es una joya en el desierto era eso, sino cuando Dios inicia su iglesia pasa el mismo evento, viento y fuego, descendiendo del cielo. Por eso es que esta vez, ¿no? Pero esta vez, perdón, ya no habría un sacrificio como tanto sucedió en el tabernáculo, en el templo, con Moisés y Salomón. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el sacrificio ya se había dado 50 días antes en el sacrificio de Jesucristo en el día de la Pascua. El sacrificio perfecto ya había sido entregado en lugar de nosotros, por nosotros y en lugar de nosotros. Él se sacrificó por nosotros como ese cordero que había de morir para limpiar el pecado de Israel. Jesús se hizo ese cordero para abrir ahora el espectro para todo aquel que quiera creer, no solamente si es judío o no judío, ya no importa de qué parte del planeta seas, si crees en Jesucristo, su sangre fue derramada para pagar tus pecados y puedes ser libre de la muerte eterna hoy día si crees de todo tu corazón. Por eso es que no necesitamos esperar otra vez la señal de fuego y viento en la vida cristiana, porque no va a volver a suceder. Fue la última vez que ha sucedido en la última inauguración que fue el Señor, que es de la iglesia. ¿Cuál es el siguiente evento portentoso que va a suceder? Ya no va a ser inauguración, sino va a ser el rapto de la iglesia. Amén. Esperamos que Cristo venga pronto. Maranata. Ven, Señor Jesús, por nosotros pronto, llévanos contigo. Esa es la promesa del Señor. Él nos dará un nuevo cuerpo, ¿no? Reinaremos con Él en la tierra. ¡Wow! Ese es el evento que esperamos nosotros. Así que ya no estamos esperando fuego, viento, externos que inauguren algo, porque literalmente no sucederá. ¿Verdad? ¿Qué necesitamos? La llenura del Espíritu Santo. Eso sí necesitamos. Y con esta manifestación vino también el cumplimiento de la promesa. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen, ¿sí? Bueno, en este pequeño dibujo que está acá han tratado de simular las diferentes lenguas de esa época alrededor de ellos, ¿no? Y es que eso es lo que sucedió. Vayamos primero por la palabra llenos que utiliza acá, porque este versículo 4 lo hemos citado en nuestro estudio anterior, así que vamos a redondear la idea para luego continuar con las lenguas de fuego y el Espíritu Santo, ¿no? Llenos es la llenura, la efusión, el bautismo, como quieras llamarlo. Y la Biblia nos dice que hubo una intervención de Dios. Y encontramos, recuerdas en Juan capítulo 20, versículo 22, que el Señor Jesús ya había soplado el Espíritu Santo en ellos. Ahora lo que ellos necesitaban eran ser rebosantes, llenos del Espíritu Santo. Y la semana pasada vimos que cuando la Biblia habla de la obra del Espíritu Santo con relación al ser humano, el griego usa tres preposiciones. Una es con, la otra es en y la otra es sobre. Las tres palabras, con, en y sobre. Con la persona, en la persona y sobre la persona. La primera es para los no creyentes y las dos segundas son para los creyentes. Así que yo descubro por el Espíritu, ¿no? Descubro al Espíritu Santo haciendo tres obras conmigo. Antes de que yo conociera a Jesucristo, Él me quería convencer de justicia, juicio y pecado. Estaba a mi lado, queriendo convencerme de que soy un pecador y que voy a morir en mis pecados lejos de Dios por siempre. Eso debería tener una tristeza a mi corazón. Yo me arrepiento de mis pecados porque el Espíritu me convenció y entonces arrepentido recibo al Señor Jesucristo. Cuando recibo al Señor Jesucristo, Él viene a morar en mí. Él viene a estar dentro de mí. Ahí está la segunda palabra, ¿verdad? La primera con, la segunda es en el creyente. Para eso hay versículos bíblicos que atestiguan de este evento. Así que todo aquel que se entrega a Jesucristo contiene dentro suyo al Espíritu Santo de Dios. ¡Qué locura! Hablaremos más de eso en otro día, ¿no? Cuando leamos las cartas. Pero el tercer evento es cuando recibo la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que si yo fuese un envase, que lo soy a los ojos de Dios, ok, mi cuerpo, de eso hablamos. Cuando yo no soy salvo, el Espíritu quiere entrar en mí, me quiere convencer, y cuando yo me convenzo, entonces Él viene a morar en mí como una porción.
una porción en mi vida. Ok, aquí mejor, ¿no? Yo soy este envase, Él me quiere convencer y cuando yo me arrepiento, Él viene a morar como una pequeña porción en mi vida y el resto que está aquí es pecado que yo todavía estoy procesando por sacar de mi vida. Yo necesito arrepentirme de todos mis pecados, sacar todos mis pecados. Y mientras más pecados saque de mi vida, más hay del Espíritu Santo. Mientras más renuncio al egoísmo, al sarcasmo, al robo, a la mentira, a la codicia, al revanchismo, ¿verdad? Ya me provocó, denme un segundo. Entonces, más Espíritu Santo y menos pecado. ¿Y qué pasa si yo sigo sacando pecados de mi vida? Y el espíritu sigue creciendo, va a pasar que va a rebosar. Exactamente como pasa cuando tú mueves la gaseosa y la destapas. ¡Puc! ¿Qué sucede? El gas sale y se llena todo y rebosa. Es la idea de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces puede estar lleno una persona? Lo ideal es que esté lleno y rebosante siempre. Eso es lo ideal. Por eso es que salvos una vez y para siempre, amén, salvo que tú no quieras seguir en los caminos del Señor y te apartes de Dios para siempre. Qué tonto suena, pero hay gente que quiere hacer eso. Pero Dios no nos va a dejar, amén. Él siempre nos protege. Entonces yo debo estar lleno del Espíritu Santo, pero si yo comienzo a mentir otra vez, comienzo a tener egoísmo, comienzo a guardar rencor, comienzo a tener cóleras, entonces hay más de pecado en mi vida y otra vez menos del Espíritu Santo en mí. Y me comienzo a comportar como un no creyente siendo creyente. Qué terrible, ¿no? Qué mal testimonio para nuestras vidas y para Dios mismo. Entonces alguien me exhorta y yo entiendo, oh, perdóname, sí, Señor, yo no quiero andar en pecado, yo sabía, tú me has estado hablando, pero yo soy un necio, un tonto, un terco, te pido perdón. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez eres lleno. Es como si tuvieras una segunda experiencia, una tercera experiencia. Pero lo ideal es que no te llenes de vez en cuando, es que andes con el tanque lleno y rebosante toda tu vida. ¿Para qué guardar rencores, iras, contiendas, maledicencias, enfermedades? ¿Para qué guardar todas esas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente? No tiene sentido. Así que hoy día mismo yo te exhorto en amor a que dejes todas tus vanaglorias, todos tus pecados, todos tus rencores y vengas al Señor arrepentido y sé lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Si el Señor te ha llamado y está detrás tuyo, hoy día conviértete. Pero si ya eres hijo de Dios y tú has venido a ser hijo de Dios hoy día deja todos tus pecados y entra a esta tercera fase que es epi, sobre, ¿no? En tu vida. Ajá. Entonces, esta experiencia que tienen ellos es que ellos habían dejado todos sus pecados. Han estado 40 días con el Señor después de su resurrección. Están resueltos a ya no andar en libertinajes ni pecados. Y ellos están dispuestos a la obra del Espíritu. El Espíritu viene y encuentra vasos para llenar y rebosar. Y todos son llenos del Espíritu Santo. Rebosantes del Espíritu. Por eso es que encontramos aquí la tercera preposición, epi. Llenos del Espíritu Santo. Recuerda, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía solo podía estar sobre David, sobre Sansón, ¿no? Para que tenga la fuerza y poder vencer a sus enemigos, sobre Moisés, sobre Elías, ¿verdad? Sobre el profeta. Pero luego que acababa su función el Espíritu se iba. ¿Por qué? Porque aún Jesús no había perdonado de pecados a toda la humanidad a través de su muerte en la cruz. Ahora que Jesucristo ha abierto las puertas para que podamos creer, entonces el Espíritu ya puede morar y rebosar dentro y fuera. Así que esta vez no venía sobre unos cuantos hombres. Esta vez el Espíritu venía a equipar a la iglesia, a darle el poder para que sea capaz de ser testigo y morir por causa del ministerio y del Evangelio de Jesucristo. Y esto fue lo que ellos recibieron y eso es lo que tú y yo somos llamados a recibir. Ahora, ¿acaso el texto dice algo como algunos de ellos fueron llenos? No, acá dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mientras que la señal de fuego fue una vez, no se vuelve a repetir en la historia, ni en el libro de los Hechos, ni en las cartas de Pablo, ni en las cartas universales, ni en la historia de la iglesia, nunca más. Pero esta manifestación, que es la llenura del Espíritu Santo, que seguiremos viendo a continuación, sí se vuelve a repetir a lo largo del libro de los Hechos, y también en Pablo, y también en el transcurso de los siglos, y también hoy día. Sí, hoy día podemos ser llenos del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, como lo dice también aquí.
Aquí se descubre una manifestación exterior de la llenura del Espíritu Santo con el nombre de hablar en lenguas, que lo veremos en 1 Corintios capítulo 13, cuando leamos esas cartas en los días viernes, que ya reiniciaremos pronto, gloria a Dios, amén. Y encontraremos allí que este es un don del Espíritu Santo, pero esta vez fue utilizado con un propósito. Se utiliza como una anticipación de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 14, para corregir pues el abuso que se hacía con este don, justamente, utiliza varias palabras griegas diferentes cuando se refiere a hablar en lenguas. Él dice hablar en lenguas, orar en lenguas, cantaré en lenguas, ¿no? Bendeciré y daré gracias en el Espíritu. Estas son diferentes formas para hablar de esta misma experiencia, ¿no? De lenguas. Y siempre utiliza dos términos para la palabra hablar. Una de ellas es pronunciar, anunciar, dar a conocer, hablar, predicar. Básicamente es en tu idioma. Y la segunda lengua es adquirida de manera sobrenatural. ¿Cuál crees que está utilizando Lucas en este texto que estamos leyendo ahora? En este texto. El que está utilizando es la primera idea, ¿no? La primera idea. Usa el verbo de hablar en otra lengua conocida. Es decir, no está usando el don público de lenguas, que ya lo veremos en el estudio, ¿no? de Corintios, que necesita otro don, que es el don de interpretación de lenguas. Bueno, espero que no nos confundamos, pero es que esos dones existen, ¿no? Están en la palabra de Dios. Ya queremos estudiarlas, pero no. Retente, Marco, espérate un poquito. Sino que, ¿de qué está hablando? De lenguas entendibles. Este tipo de lengua que la gente puede entender se le llama de manera técnica inteligibles, ¿no? Inteligibles, que se pueden entender, comprender. Como hoy al escuchar el francés, el japonés, el mandarín. Los discípulos estaban hablando las lenguas de ¿quiénes crees tú? Estaban hablando de los judíos que vivían en otros lugares que justo habían subido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Estos estaban escuchando en sus propios idiomas, ¿no? Es decir, que 120 personas simples del barrio, gente del pueblo que trabaja y se esfuerza, y hasta ahí podemos llegar, ¿no? Que estaban juntas en un mismo sentir y un mismo corazón adorando y alabando a Dios en idiomas que es imposible que ellos hayan podido aprender en tan poco tiempo. Lamentablemente este tema ha dividido a la iglesia cristiana y es posible que en algunas cosas que estoy diciendo me levantes la ceja y me digas, yo no estoy del todo de acuerdo contigo, Marco, y yo puedo entender por qué, ¿sí? Porque este tema, si no lo leemos así dentro del contexto y dentro de las demás cartas, tiene muchos apasionamientos, ¿no? Algunas personas dicen y creen que si tú no oras en lenguas, no eres cristiano y no eres salvo. Y de alguna manera te obligan a hablar en lenguas, ¿no? Y te dicen, suelta la lengua, y te hacen hablar en lenguas. Tal vez no tiene el don de lenguas, pero lo que está haciendo es repetir lo que dicen los demás. Tal vez sí tiene el don de lenguas y hablan en lenguas. Pero hay otros que creen que si oras en lenguas, entonces eres del diablo y perteneces a Satanás. Hay extremos en este tema. Pero yo te recomiendo algo, ¿no? Nunca te vayas por los extremos. No te vayas por esos extremos, ¿no? Y si tienes alguna idea preconcebida de lo que es las lenguas, yo te rogaría que por favor, cuando leamos juntos aquí, deja a un costado eso y leamos lo que dice literalmente la Biblia. Vayamos a la Biblia y estudiémosla texto a texto y dejemos que sea Dios mismo hablándonos a nosotros. Esta llenura o bautizo del Espíritu Santo es la que fue profetizada por Juan el Bautista. Si tú tienes tu Biblia, pon ahí la cita, Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo, dice Juan el Bautista, con agua, el agua del arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, dice él, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los va a bautizar a ustedes en el Espíritu Santo y fuego, ¿no? Y tenemos una alabanza, creo que la canta nuestro hermano Giu, ¿no? Espíritu Santo y fuego.
Amén, amén. Y tenemos que avanzar un poquito más porque yo quería ver si podemos hacer la predicación de Pedro, pero creo que no vamos a llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque todavía nos falta el resto de este texto, que está pero comprensible, ¿no? Estamos entendiendo, espero que sí, que estemos aprendiendo. Ahora, hay la manifestación. Ellos están glorificando a Dios en las lenguas de la gente que está allí abajo del primer piso, alrededor de ellos en Jerusalén, que habían venido a la fiesta. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Finalmente yo voy a encontrar dos respuestas. Y al terminar este estudio, yo quisiera que evalúes tu corazón. Si realmente estás buscando la llenura del Espíritu Santo, o de repente eres alguien que está mirando y tomas una de estas dos posturas. Veamos pues qué nos dice en el versículo 5 al 7. Y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos. Ojo que dice que son piadosos, ¿no? Piadosos. Es decir, gente que está buscando a Dios, hebreos que venían a la fiesta, de todas las naciones bajo el cielo que se conocía en esa época, porque yo no conocía en Sudamérica, ¿no? Todavía. Y hecho este estruendo del viento, se juntó la multitud y estaban, dice, confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, como podría decir, perplejos, diciendo, miren, ¿no son estos galileos? ¿Galileos? Sí. Gente que vivía en pueblos alrededor del mar de Galilea, por eso son galileos. Todos estos que hablan, la palabra Galileo es una forma despectiva en realidad para referirse a una persona burda del pueblo, sin educación, porque estos pueblos alrededor del mar de Galilea eran pueblos rurales, pues. Se dedicaban al grano, a la cosecha, ¿verdad? A los animales, y sin mayor educación. Es por eso que se asombraron al ver que estos galileos, con sus dejos y con sus formas de hablar, sabían muchos idiomas diferentes. O sea, lo que estaba sucediendo ahí no lo podían haber hecho ellos y lo podrían haber programado ellos. Era imposible. En los versículos 8 en adelante dice, ¿cómo pues entonces, si son galileos, les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, dicen ellos, ¿no? Partos, es decir, de la región actual de Irán, medos, en época de Daniel los medos gobernaban con los persas, los elamitas, ¿no? Al suroeste de los medos, y los que habitamos en Mesopotamia. Mesopotamia es pues entre el río Tigris y Éufrates, y eran los judíos descendientes de antiguos cautivos que habían ido para allá, ¿no? Que nunca regresaron a Palestina con Esdras, con Zorobabel, ¿no? Se quedaron a vivir allá, pero son judíos y para las fiestas regresaban. Bueno, y en Judea, en la región cercana a Jerusalén, correcto, que habían gobernado David y Salomón. En Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, es decir, Asia Menor, lo que tú y yo conocemos ahora como la actual Turquía. Luego menciona Egipto, sobre todo lo que sería Alejandría, donde hay una colonia enorme de judíos. Y en las regiones de África, más allá de Cirene, o sea, la ubicación al oeste de Egipto, a lo largo de la costa del norte de África, básicamente. Y también los romanos aquí residentes. Y está hablando de judíos, ¿de acuerdo? Porque al comienzo leímos que dijo judíos temerosos de Dios, ¿no? Es decir, la colonia judía que estaba más o menos desde el siglo II antes de Cristo. Tanto judíos como prosélitos. Es decir, judíos, nacidos judíos, como aquellos gentiles que se convertían al judaísmo, son los prosélitos. Cretenses de la isla de Creta, que está en el Mediterráneo, y los árabes. Judíos que vivían con los árabes, como el mismo Pablo menciona cuando huyó, ¿no? Gálatas capítulo 1, 17, ¿no? Que lo que hicieron cuando él se convirtió, tuvo que fugar para allá. El cristianismo no está limitado, como ya lo hemos visto, a raza o grupos de gente. Dios ama a todos por igual. Y es por eso que Cristo muere en la cruz por nosotros, por toda la humanidad. De allí que si tú lees Juan 3:16 te das cuenta que las palabras le quedan cortas al evangelista Juan, porque de tal manera amó Dios, ¿y cómo lo explico? Pues al mundo, pues no al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel del mundo, ¿ok?, que crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere que la gente de todas partes del mundo crea
en Él. Y espero que tú que me estás escuchando, sea que estés en México, Venezuela, Argentina, sea que estés en Japón o en España, o tal vez estés en alguna comunidad árabe que nos estás escuchando, yo te animo a que vengas a Jesucristo hoy día arrepentido y entrégale tu vida, porque no importa qué idioma hables, no importa a qué religión pertenezcas, Él quiere ser tu Señor y tu Salvador para siempre. Que sepas que Él fue quien pagó la deuda causada por tus propios pecados, y que tu pecado causó una deuda, no con el diablo, no con el sistema, causó una deuda con Dios. Y Cristo vino y la pagó por ti y por mí. ¿Y sabes cuál es el comprobante de que esto es verdad? Que Él resucitó, pues. Él resucitó, dejó el encargo de la predicación del Evangelio y ascendió a los cielos prometiendo que regresaría. Testigos, encontramos que habían más de 500 testigos de su resurrección. Y si Cristo no hubiera resucitado, entonces Cristo hubiera sido como cualquier otro profeta. Cualquier religión valdría, pues, como cualquier otro hombre que vino a predicar, pero Cristo es el único que resucitó. Por eso Él puso el sello, la marca del Mesías. Se levantó de la tumba y está vivo después de haber sufrido martirio y muerte en la cruz. Así podemos reconocer que estaríamos en la verdadera religión, en una persona que ha hecho algo imposible y que nadie más lo ha cumplido: derrotar a la muerte. Entonces, recordemos que Jerusalén estaba llena de judíos y que habían venido de diferentes lugares del mundo, que por diferentes razones sus padres habían abandonado el país, pues, ¿no? Trabajo, familia, qué sé yo, y ahora regresan porque sentían religiosamente la necesidad de adorar a Dios. Lo que ocurrió aquí no fue una casualidad. O sea, no fue Pentecostés por gusto. Dios lo hizo así para que los convertidos llevaran el evangelio ¿a dónde? A todas partes. Todos los que se van a convertir acá regresarán a sus casas fuera de Jerusalén y la gente se convertirá. En Jerusalén ocurrió el enorme fenómeno de Pentecostés, y justamente allí es donde estaban los judíos, los prosélitos, los romanos, los árabes y todos aquellos que tenían una nación de Dios. Una noción de Dios, un corazón para Dios. Y fueron ellos quienes entendieron las maravillas que hablaban los creyentes. Imagínate, Él está adorando a Dios, diciendo que Él es grande, poderoso, portentoso, maravilloso, que Él ha venido a dar a su Hijo para rescatar al mundo de sus pecados y salvarnos de la muerte eterna. Los que habían presenciado la resurrección y estos visitantes fueron contagiados y encendidos por el fuego de Dios mismo. Estos hombres que recibieron la llenura del Espíritu Santo, pregunto, ¿estaban hablando profecía? ¿Están dando mensajes de parte de Dios para la gente? ¿Están predicando en lengua desconocida? ¿Esto dice el texto? Y la respuesta es no, no, no y no. ¿Qué era lo que hablaban? ¿Qué era lo que oían los vecinos? ¿Qué es lo que estaban escuchando? Es justamente lo que dice el versículo a continuación, que es la parte final de nuestra lectura del día de hoy. Maravillas. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, ¿no? A cambio de maravillados, ahora pone perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y el último verso dice más, otros burlándose decía, están llenos de mosto. La palabra maravillados es magnífico, espléndido, majestuoso, sublime, glorioso, bellísimo, excelso, favorable. Y sigue. Yo sé que tiene más palabras para Dios, ¿no? Dale, 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 ¿no? Adora a Dios. Grandes cosas, pues. Los asombrados visitantes del día de Pentecostés oyeron en sus propios idiomas lo que los discípulos decían acerca de las grandezas y de la obra poderosa, portentosa de Dios. Y vieron y fueron testigos de un alabar, glorificar a Dios. A lo mejor uno de ellos en lengua parta, meda, cretense, levantó sus brazos y en una perfecta lengua empezó a adorar y alabar a Dios. Y el que conocía esa lengua dijo, ¡wow! ¡Increíble! ¡Qué buena pronunciación! Y mira cómo alaba a Dios. Así que lo primero que el mundo ve como iglesia es a una iglesia adoradora, a una iglesia que exalta el nombre del Señor, más allá de una doctrina profunda, ¿no? Recontra estructurada y sólida, es un corazón rendido al Señor. Y eso cambió el mundo de su época. Estos eran los primeros testigos. Y encontramos finalmente dos reacciones. ¿Cuáles fueron las dos reacciones? Yo encuentro una sorpresa
y la segunda reacción que encuentro es incredulidad. La primera, que es sorpresa. En el versículo 12 dice que muchos de estos judíos piadosos, ¿verdad?, dijeron, ¿qué querrá decir esto? Lucas resume su relato sobre la reacción de la muchedumbre diciendo, estaban atónitos. En el versículo 7 dijo, perplejos. Esto dice que las personas continúan confundidas, ¿no? Confundidas. No entiendo, ¿qué pasó? Porque no pueden explicarse el milagro del cual estaban siendo testigos. Estos seguidores de Jesús, que nosotros pensábamos que ya había muerto su religión, están haciendo algo realmente fuera de lo natural. Esta gente piadosa se preguntaban unos a otros, ¿qué quiere decir esto? La gente no entiende. Y a los 120, ¿sabes qué? No les importa. A los que están adorando ahí en el aposento alto, que piensen lo que piensen. Como casi nos pasa a nosotros a las 8 de la mañana en el Mirador de Barranco. Ahí estamos predicando la palabra, enseñando, y la gente pasa y nos mira, que piensen lo que quieran. Estamos adorando a Dios y estamos hablando la palabra. No importa lo que la gente diga. Están con un solo corazón, alabando y adorando a Dios. Nosotros le damos una importancia tremenda a lo que es adorar a Dios de todo corazón. Así que yo te animo a que adores a Dios. En Efesios capítulo 4 y capítulo 5 encuentras las formas en que puedes adorar a Dios. Nuestro propósito principal como iglesia es amar, cuidar las ovejas para alabar juntos a Dios a través del estudio expositivo de la Biblia, verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, y que tengamos una disposición para adorar. Yo creo que estos que dijeron que estaban atónitos y perplejos realmente quieren saber qué pasa. Realmente están atentos queriendo descubrir qué de Dios hay aquí. Porque estos discípulos los conocemos, son los discípulos de Jesús. Jesús murió, pero ellos están aquí con un poder extraordinario como el que tenía Jesús. Esto es algo realmente fuera de lugar. ¿Qué pasa? Quiero entender. Prepara tu corazón, porque en el estudio que tendremos en la predicación de Pedro, veremos la respuesta, ¿no?, que tendrán a la predicación a este grupo de gente. Pero aparece el otro grupo, versículo 13, más otros. ¿Te das cuenta la diferencia, no? No son el grupo de judíos piadosos, más otros, dice, burlándose. Están llenos de mosto, han bebido demasiado en la fiesta, están borrachos, ebrios, ¿no? Están llenos de vino dulce. Es decir, no importa si el vino dulce no tiene mucho licor, ya recién está fermentando, si estás lleno de eso significa que estás borracho, pues, ¿no? Así que fueron precisamente estos burladores los que no entendieron en su propio idioma las grandezas de Dios que los discípulos hablaban. Y esto es por falta solamente de disposición. Tal vez eran los fariseos, tal vez eran los saduceos que estaban allí, ¿no?, los escribas. Pero ellos no quisieron entender y simplemente no entendieron. No se realizó para ellos el milagro. Como en tantas otras ocasiones, tú vas a leer que dice, oyendo no entendían. Vas a verlo en las parábolas de Jesús, lo vas a ver en el Antiguo Testamento, incluso en Isaías capítulo 6, verso 9, acerca de que el Señor provocará que la gente que no quiere entender no entienda, no entienda. Así que hoy día hemos hablado de todo esto y del Espíritu Santo. ¿Lo tienes? ¿Lo esperas? ¿O lo criticas? ¿Hablas de las maravillas de Dios producto de tu propia experiencia con Dios? Yo te ruego que le entregues tu vida y tu corazón al Señor para siempre y que sea Él el testigo poderoso de salvación para tu vida y por toda la eternidad. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo hoy día y deja que el Señor te salve para siempre. Señor, te ruego por mis hermanos, por mis amigos que nos están escuchando. Te suplico, Señor, por favor, que tú traigas salvación y vida eterna, que traigas respuesta a sus corazones y que por medio de la fe y el arrepentimiento, Señor, encuentren salvación en sus vidas, en sus corazones, y que seas tú, Señor, trayendo nuevos propósitos, trayendo una nueva vida a sus corazones para siempre, perdón y salvación en sus vidas y corazones. Pon tu fe y tu arrepentimiento genuino delante de la cruz y entrégale hoy día tu vida al Señor Jesús por siempre y para siempre. Dios te bendiga.